Nostalgia de los arcángeles. Yo era, miradme, vestido como en el mundo, ya no se me ven las alas. Nadie sabe cómo fui, no me conocen por las calles. ¿Quién se acuerda? Así plasmó el poeta Rafael Alberti la relación de los ángeles con el hombre y el mundo terrenal. Mensajeros celestiales, músicos divinos, guardianes o seres protectores, siempre estas figuras han estado presentes en las diferentes religiones y culturas ancestrales. Sin duda, Javier, y precisamente por ello, hay ahí la razón para conocer y recorrer ángeles, huestes celestiales en la tierra. Esta maravillosa exposición aquí en el Munal, en donde también podemos conocer la cabeza del ángel de la independencia original, caído en aquel temblor de 1957, y precisamente de muchas cosas más platicaremos con el maestro Héctor Palares Mesa, quien es director de este maravilloso Munal. Francisco Juárez va a dar cuenta de Luzbel, del ángel de la luz, del ángel caído, y Norma Guzmán nos va a hablar de las jerarquías celestiales. Así es, Javier, y además en México en 100 objetos, nuestra compañera Diana Obispo nos cuenta la historia detrás de nuestro queridísimo ángel de la independencia. Todo está listo, acompáñenos, comenzamos con la X en la frente. Desconocemos sus funciones con detalle y su número es un misterio. Para algunos seguidores de la filosofía aristotélica, al ser cada uno el encargado del movimiento de una estrella, su número es infinito. Existen tantos como estrellas en el universo. A una conclusión similar llega la Biblia, son miles de millares. Monsiváis en su nuevo catecismo para indios remisos da cuenta que en la punta de un alfiler caben tantos ángeles como la fe provea. Pero los ángeles, sean mensajeros, guardianes, protectores de los elegidos, ejecutores de la ley divina, guardianes de las puertas del paraíso o símbolo de la transformación de lo visible en lo invisible, según Rilke, pese a su inmaterialidad, son una presencia entre nosotros desde hace siglos. Swedenborg hablaba con ellos en las calles de Londres. Ignoro si en Mesopotamia tuvieron nombres, pero el cristianismo nos revela algunos de ellos, todos terminados en él. Miguel, el vencedor de dragones, Gabriel, el mensajero, y Luzbel, el portador de luz. Durante siglos se les ha representado, los vemos en iglesias y museos. Hoy podemos encontrarlos en supermercados, los refieren en conferencias, cursos, libros. Dice Chevalier que los ángeles pueden volar porque se toman ligeramente a sí mismos. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares, ni de noche ni de día. Según las religiones ancestrales, los ángeles han sido desde siempre seres de luz que permiten la comunicación entre la divinidad y el mundo terrenal. Para los musulmanes son unos mensajeros de Dios, así los describen algunos textos del Corán. Mientras que para la religión judía, los ángeles pueden tener varias encomiendas, pero entre las más importantes está la de brindar protección e incluso sanar al ser humano porque son intermediarios del poder divino en la tierra. Para el hinduismo, son conocidos como Gandharvas o músicos divinos, que también favorecen la transmisión de mensajes entre los dioses y el mundo terrenal. En el Antiguo Testamento, el profeta Daniel describió a un ángel como un hombre vestido de lino con un rostro brillante y ojos como lámparas encendidas. De esta manera, los arcángeles y ángeles son símbolos de belleza, pureza, perfección y fidelidad a Dios, atributos que sirven para inspirar a los hombres en el camino de crecimiento espiritual. Y para hablarnos de cómo se concibió la idea de traer las huestes celestiales a la tierra, al Munal, estamos con el director de este museo. Muchísimas gracias, Héctor, por recibirnos en esta sala espléndida.
¿Cómo surgió la idea precisamente de esta exposición? Muchísimas gracias, Javier. Un gusto enorme tenerte a ti y a tu equipo en el Museo Nacional de Arte, frente, como bien lo dices, a las huestes celestiales en la Tierra. Un proyecto que, con 5 años de aliento, 5 años de investigación, reunió a una serie de artistas, de momentos, de estilos, para revisar este tema que nos es entrañable en la cultura, las figuras angélicas, las figuras aladas. Recordemos que, si bien para el discurso de las religiones monoteístas, el ángel ocupa un papel señero en mitos, tradiciones, textos bíblicos, acompañamientos en las grandes galerías de santos y santas, pero en realidad el ángel va más allá de esta lectura religiosa, con grandes anclajes profanos en la cultura antigua. Este es el arranque de este proyecto, justamente en una revisión de las grandes referencias aladas en India, en Mesopotamia, en Egipto, en la propia Mesoamérica, y que justamente entraron en diálogo con una obra que debo destacar entre las casi 200 que nos acompañan en esta muestra, que proviene de la colección del Museo Guadalupe Zacatecas. Es una pieza entrañable, pintada por el gran Cristóbal de Villalpando, que representa el pasaje conocido de la Anunciación. Pero es una anunciación muy particular, porque el artista en esta obra justamente plantea como figuras de fondo a las 9 jerarquías angélicas. A partir de esta pieza se detonaron muchas reflexiones en cómo crear este discurso que justamente llegara a los públicos hablando de ese contacto de piel a piel con los ángeles. Una de nuestras grandes consignas como seres humanos ha sido aspirar a la trascendentalidad. No podemos hacerlo porque no tenemos alas. ¿Qué hacemos? Creamos religiones, creamos personajes, creamos huestes, figuras de batalla que precisamente nos acortan esta distancia con una dimensión superior. De ahí vienen los ángeles. Y es precisamente este el gran eje que marca la curaduría de esta exposición para todos los públicos que visiten el MUNAL. Es una gran tradición que inicia en el siglo XV, incluso antes hay muchas referencias, pero no empaquetadas con el concepto que tenemos ahora de ángel, pero llegan casi a nuestros días. Hay piezas muy modernas, ¿no? Absolutamente, Javier. Fíjate que para este proyecto curatorial que trabajamos el maestro Ramón Avendaño, jefe de curaduría del museo, y un servidor, decidimos también invitar a otros ángeles fuera del concepto tradicional de la iconografía angélica. ¿A qué me refiero? A cómo particularmente después de estos portentosos siglos virreinales, donde maestros como Juan Correa, Miguel Cabrera, Andrés de Concha, entre tantos otros que configuran... Lagarto también. Los Lagarto, que tenemos un maravilloso Lagarto aquí que representa a la Virgen del Rosario, como bien lo señalas, pero también entrar en esta otra lectura de una iconografía angélica que se acerca a la vida cotidiana en términos de simbolismo alegórico, como justicia, como victoria, como libertad, que de hecho, bueno, tenemos aquí nada más y nada menos la cabeza de la Victoria alada, al que llamamos Ángel de la Independencia, que cayó en el terremoto de 1957. Pero también llegar a estas proximidades de lo contemporáneo. ¿Con qué? Con los ángeles de calendario. Estos ángeles entrañables que formaron parte de tantas generaciones, regalados por la miscelánea, la lechería, el taller mecánico, la farmacia, y que colgaron de nuestros hogares acudiendo a esta figura del ángel de la guarda o tantas referencias señeras que son parte de esta cultura popular. Llegamos al siglo XXI, por ejemplo, con arte fractal, una pieza que presenta la dualidad entre la luz y la sombra, creada ex profeso para esta exposición, entre muchas otras que en un viaje prácticamente 6 siglos de historia artística hablan de esa perdurabilidad del ángel, como sigue acompañándonos, fortaleciéndonos, resguardándonos y representando con diferentes significados una parte nodal de nuestra cultura. No, y es ahí énfasis que me llama mucho la atención. Por ejemplo, los ángeles de esta Carmen Parra se salen de lo común y nos hacen ver de otra manera, digamos, esta figura señera para la cultura universal, no solamente mexicana. Así es, bien lo señalas, como no pensar en Carmen Parra cuando pensamos justamente en la iconografía angélica. Hay muchas piezas, tanto de la colección del artista como de colecciones particulares, donde no debemos olvidar que para ella esta recuperación de la tradición y la cultura novohispanas son nodales en su quehacer. Entonces de pronto veremos un altar dedicado a los santos arcángeles, o veremos ángeles músicos, o veremos el propio jefe de los ejércitos celestiales,
San Miguel Arcángel, representado en una obra poderosísima, en un contraste de rosas y azules, donde Carmen Parra es una traductora, finalmente en este umbral de la contemporaneidad, de todo lo que implicó en su contexto religioso, sacramental, devocional de la tradición novohispana, pero cómo lo seguimos viendo desde el siglo XX. Hoy en día entramos a una iglesia, vamos a una fiesta patronal, es decir, incluso más allá de una lectura exclusivamente religiosa, en nuestra vida festiva, tradicional, popular, los ángeles siguen revoloteando entre nosotros. Entonces, qué mejor portavoz también que ella, que tiene una presencia muy significativa en esta exposición. Héctor, tenemos que ir a un corte y al regreso vamos a hablar también de la crisis que tuvo la industria de la pintura de Los Ángeles, que también la tuvo con la Reforma Protestante. Claro. Seguimos aquí. Ángeles, las huestes celestiales en la tierra, es una muestra que reúne 200 piezas de pintura, escultura, gráfica, fotografía y video. Se trata de obras de arte que pertenecen al acervo del MUNAL y a otros 38 comodatos de colecciones privadas y públicas que dan cuenta de la iconografía angélica que precisamente reúnen desde los autores novohispanos hasta los artistas de este pleno siglo XXI. Hay que decir que la exhibición plantea esa concepción de los ángeles dentro de la cultura popular mexicana y su conexión con los asuntos civiles y religiosos a través de 4 núcleos temáticos que son ángeles marianos, santos y ángeles, el jefe de los ejércitos celestiales y ángeles alegóricos. Y de aquí seguimos con una pieza de nuestro compañero Francisco Juárez, quien nos acerca a esa leyenda famosa de El Ángel Caído. La lucha entre el bien y el mal es una de las formas en que la humanidad a través de los años ha intentado explicarse al mundo. Por ejemplo, el cristianismo nos dice que Dios, antes de la creación, creó a los ángeles, pero uno de ellos se rebeló contra él. Veamos. A través de la historia, las culturas han dado cuenta de un ser que corrompe las leyes morales establecidas. De acuerdo a la Biblia, Dios creó a los ángeles cuando solo existía su voluntad. Después de un tiempo, uno de ellos deseó más poder y buscaba tener la misma importancia que su creador. Lucifer fue creado con gran belleza, inteligencia y resplandor, pero debido a su soberbia y altivez, perdió sus privilegios y su posición en los cielos y se convirtió en diablo, por lo que fue expulsado del reino celestial junto con el ejército de ángeles que engañó. Algunos de los rebeldes fueron encarcelados para el día del juicio final y otros serían subordinados al servicio de Lucifer. De acuerdo a las Sagradas Escrituras, el nombre de Lucifer podría traducirse como portador de luz. El mundo de las artes ha mostrado innumerables ocasiones al desterrado del cielo que con el tiempo fue representado cada vez más de una forma monstruosa. En la primera representación gráfica que se conoce, Lucifer tiene forma de dragón, pero los ángeles, que son expulsados, son muy parecidos a aquellos que se quedan en el reino de Dios. Gustave Doré, en el siglo XIX, representó la caída del otrora querubín principal de Dios, pero otros artistas como William Blake, Goya, Agustín Rodin o Tamayo también mostraron en algún momento a este personaje como inspiración para alguna de sus obras. En el cine existen gran cantidad de películas de terror donde Belcebú, Satanás o Belial es el personaje central. Otras hacen referencia a la lucha entre ángeles que por alguna razón terminan en el mundo terrenal, como Las alas del deseo de Wim Wenders, Legión de Scott Stewart, Noé de Darren Aronofsky o Constantine de Francis Lawrence. En la literatura existen ejemplos como Paraíso perdido de John Milton, Cartas desde la tierra de Mark Twain, Fausto de Goethe, Un señor muy viejo con alas enormes de García Márquez o Los versos satánicos de Salman Rushdie. Dentro de la Biblia se mencionan varios tipos específicos de seres celestiales, seres espirituales que sirven y adoran a Dios. ¿Usted sabe de qué se trata? Aquí se lo cuento. Se trata de los ángeles, una gran división que es de la jerarquía celestial propuesta por Pseudo Dionisio
en el siglo V. Encontraremos tres grandes jerarquías, ¿no? Desde aquellos que están más cercanos a Dios hasta los que son más cercanos a nosotros. En estas jerarquías, estas tres grandes jerarquías, a su vez se dividen en coros. Cada 3 coros de ángeles constituyen un nivel jerárquico y todos ellos forman la corte celestial. Se trata de los serafines, querubines, tronos, virtudes, potestades, principados y arcángeles. Los serafines forman parte de esta primera jerarquía. Son las figuras que están más cercanas a Dios. Etimológicamente, si desmenuzamos su nombre, serafines, el prefijo se remite a 6. Tienen 6 alas porque no solamente son aquellas que son para volar, sino también 2 más para cubrir sus ojos, puesto que es tanta la luz al estar tan cerca de la divinidad que necesitan cubrirse. En la tercera jerarquía están los arcángeles. Tradicionalmente se mencionan que son 7, pero de estos, 3 se denominan por la propia Iglesia como los arcángeles canónicos. Es decir, aquellos que aparecen en los textos bíblicos y los que son de manera como oficial, los que se deben como de mencionar, ¿no? Con ellos me refiero al arcángel Miguel, al arcángel Gabriel o al arcángel Rafael. Dentro de los ángeles hay uno muy particular que es el ángel de la guarda. Este es asignado por Dios a cada uno de nosotros para que nos cuide y nos proteja en cada momento. Continuamos con la X en la frente, con la segunda parte de la conversación con el maestro Héctor Palares Mesa, quien es director de este Museo Nacional de Arte. Y no se pierda más adelante con nuestra compañera Diana Obispo la historia de un ángel de lo más famoso, nuestro ángel de la independencia. Héctor Palares, finalmente también detrás de toda esta tradición se reunieron varias capacidades, varias posibilidades y hasta una especie de industria, ¿no? Había pintores que se dedicaban a pintar ángeles, vírgenes, etcétera, pero hubo una ruptura con la Reforma Protestante en donde las imágenes desaparecen. ¿Eso continuó o no continuó? ¿Afectó, el tratamiento de la pintura en términos de ángeles y cortes celestiales? Mira, muy sugerente pregunta, Javier, porque en efecto en la historia, no solamente el cristianismo, de grandes religiones, el tema de esta disputa entre el culto por la imagen o el culto por la no imagen, finalmente en un sentido fundacional de alabar a Dios como una entidad abstracta, como una entidad todopoderosa que va más allá de la representación gráfica. Indudablemente tú señalabas una coordenada muy importante que tendríamos incluso que pensar también en la Edad Media, el famosísimo cisma de Oriente, la lucha de la iconoclasia, en fin, tantos momentos en la historia de la cultura que obviamente nos hablan de cómo determinados momentos para el Islam o para el judaísmo representarán una conceptualización mucho más abstracta a través de geometrías, de motivos florales, vegetales, o la caligrafía indudablemente que evoca la presencia de Dios. Yo te respondería diciendo qué pasa con la tradición cristiana en este momento tan complicado, siglo XVI, Reforma Protestante, crisis de la Iglesia Católica, Apostólica Romana, los grandes reformadores como Lutero, Calvino, Zwinglio, entre tantos más, que justamente van a ponderar esa proximidad a Dios a partir de la palabra, a partir de la emoción, a partir de la introspección, y donde la imagen, como lo vemos en las iglesias luteranas, anglicanas o calvinistas, prácticamente desprovistas de este gran escenario de imágenes. Pero ¿cuál es la respuesta? ¿Qué hace la Iglesia Católica desde ese bastión sensorial, visual, perceptual, llenarnos de ángeles? ¿Y a qué me refiero con ello? Claro, se multiplicaron todavía más, se vuelve literalmente una industria de producción artística, no solo en pintura, en arquitectura, en escultura, en artes decorativas. Baste ver nuestros portentosos retablos de Santa Prisca en Taxco, nuestro altar de los Reyes Balbaciano en la Catedral Metropolitana, y los ángeles realmente vienen a sobrepoblar el universo de aquello que más que un estilo artístico se entiende como una cosmovisión, que es el barroco, y que este barroquismo, amén de sus grandes ejes señeros de horror vacui, de saturación, se vuelven esta forma de interactuar piel a piel, donde
el cielo se hace presente en la tierra. Justamente por eso esta exposición la titulamos Las huestes celestiales, no en su cariz exclusivamente militar o combativo, sino esa cualidad de portento, de portavoces, de intermediarios, de otra vez figuras aspiracionales, donde en esta exposición ustedes lo van a ver con santos, con la Virgen María, con referencias incluso a la vida cotidiana. Los arcángeles y los ángeles aparecen de forma omnipresente. Esto significa que la cultura angélica se vuelve por derecho propio un tête-à-tête, una forma de estar coexistiendo perdurablemente en el imaginario de todos nosotros. Y además ya se hicieron como laicos, ¿no? Sí. Ya está ahí como tendencias angélicas. Así es. Dan cursos, conferencias, etcétera, para ponernos en contacto con esos seres de lo invisible. Así es. ¿Esa presencia también va a estar aquí en el museo de alguna manera? Sí, Javier, bien lo señalas, no solamente a partir de una coordenada de grandes ponentes que nos hablarán del ángel como símbolo de victoria, de triunfo, el ángel que decíamos de calendario en la cultura popular, evidentemente el bastión también del ángel religioso, con todas sus ponderaciones en la tradición novohispana, pero a partir de todo este gran encuentro con la cultura angélica en la exposición del MUNAL, buscamos eso, llegar incluso, y me atrevo a decírtelo, a otros derroteros de la iconografía angélica que incluso llegan al Homo Ángel, a este gran eje de inclusión donde vamos a ver el ángel en su propia perspectiva de androginia, a veces con guiños sensuales, con guiños controvertidos, como la pintura de Miguel Madariaga, que es uno de los artistas más jóvenes que están dentro de la exposición, y que eso nos crea como esas huestes finalmente alcanzan tantos caminos, son portavoces de tantos lenguajes, que será un viaje indudablemente satisfactorio y propositivo para todos los que visiten esta muestra. Incluso estará presente o está presente el más famoso de los ángeles, el ángel caído. El ángel caído. Este eje que bien lo señala, si no lo habíamos comentado, pero tenemos que pensar que la dualidad, el binomio de luz y sombra, nos acompañan desde tiempos inmemoriales. No olvidemos que Luzbel, el ángel caído, fue un ángel. Un ángel, esa bella luz portentosa, cuya rebeldía lo condenará justamente al fondo del abismo, pero que resulta ser también un ángel interesante. De pronto lo vemos aquí en la tradición virreinal, siempre consignado por la fuerza militar de San Miguel Arcángel y sus huestes, pero ese ángel juega también en el binomio de nuestra vida. Finalmente es un alter ego, no somos solamente luz ni solamente sombra. Y por ejemplo Javier Marín, un artista muy interesante que tiene presencia aquí con esa lucha entre el bien y el mal, nos lleva también a resignificar cómo finalmente los ángeles somos también nosotros. Esa misma paridad que tenemos entre las fuerzas de lo positivo y lo negativo que nos ha acompañado desde que el hombre es hombre y que seguirá acompañándonos, por supuesto, en ejes nodales como esta exposición. Y los poetas lo han dicho también como tú. Las dos fuerzas conviven en uno mismo. ¿Algo más que nos quieras comentar? Simplemente, Javier, pues agradecerte, por supuesto, invitar a todos los públicos a esta exposición que estará hasta el 8 de septiembre en el Museo Nacional de Arte, nuestro Museo Nacional de Arte, y que, bueno, pues plantea, como decíamos, estos 5 años de largo aliento de investigación y que con estos contrapuntos de artes, de diacronías, de tiempos, de espacios, nunca se agotará el tema angélico, pero una buena manera de acercarse a él y vivirlo, también, ¿por qué no?, de piel a piel, es venir aquí a esa búsqueda de alas aspiracionales que seguramente los públicos se llevarán con este buen sabor de boca de la exposición. Gracias, Héctor Pajares. Gracias a ti, Javier. Seguimos aquí con la X en la frente. El Ángel de la Independencia es uno de los monumentos más emblemáticos de la Ciudad de México. Es considerado como un símbolo de la patria liberada. Esta consta de una columna en la cual se encuentra la imagen de la Victoria alada. En realidad, este monumento se inauguró en 1910, en el marco del centenario de los festejos por la independencia nacional. Sin embargo, hay muchos antecedentes para hablar de un monumento dedicado a la victoria de la independencia. El proyecto estuvo a cargo de 3 personajes principales: Antonio Rivas Mercado, como arquitecto encargado de la obra. Tenemos a Roberto Gayol, quien llevó a cabo la ingeniería civil y toda esta otra parte del monumento, de las cimentaciones, etc. Y en cuanto a la parte escultórica, Enrique Alciati, quien se hizo cargo de la Victoria alada, las alegorías y los mármoles que se encuentran en el pedestal de la escultura. La figura central del monumento está inspirada en la Victoria alada de Samotracia y fue diseñada por el arquitecto Antonio Rivas Mercado.
La elección de este diseño en bronce refleja el deseo de evocar la gloria, la libertad y el orgullo nacional. Pues la estructura, bueno, en general todo el monumento está constituido por 3 materiales principales. Tenemos desde luego cantera gris, que es con la que está hecha prácticamente la columna, parte del basamento y la escalinata. También tenemos mármol de Carrara para los conjuntos escultóricos de la parte inferior, concretamente los héroes de la independencia. Y también tenemos bronces que se encuentran con 4 alegorías en la parte inferior, con alegorías de la justicia, de la paz, de la guerra, de la ley y obviamente el ángel de la independencia, que también está elaborado en bronce. El 28 de julio de 1957, un terremoto marcó un antes y un después para el emblemático Ángel de la Independencia, ya que resultó afectado. El evento marcó un punto de inflexión en la historia del monumento, demostrando su vulnerabilidad ante la fuerza de la naturaleza. Aquel sismo que fue de 7.8 grados, o sea, fue un sismo bastante fuerte, precisamente hizo que la escultura colocada en la parte alta de la columna cayera. Cayó, se partió en múltiples fragmentos y prácticamente todo el bronce de aquella figura fue utilizado para hacer una nueva fundición. Se determinó en aquel momento conservar la cabeza como testimonio de ese episodio tan fuerte para la Ciudad de México, siempre como este detalle de no olvidar lo que sucede, ¿no? Y efectivamente a partir de aquel entonces se resguarda en el Archivo Histórico de la Ciudad de México y hoy está presente dentro de la exposición Ángeles, las huestes celestiales en la tierra, que es la cabeza que se encuentra a mis espaldas. Así llegamos al final de este recorrido para admirar ángeles, las huestes celestiales en la tierra. Una muestra de la variedad de obras de arte inspiradas en estas figuras divinas y resulta impresionante admirar piezas creadas durante 550 años, desde artistas novohispanos hasta creadores de nuestro siglo XXI, entre los que se encuentran pinturas salidas de cuidadosos procesos de restauración. Sin duda, Javier, y es que hay que reconocer que es una exposición que nos permite admirar la riqueza de los tesoros artísticos que justamente se resguardan aquí en este maravilloso Museo Nacional de Arte. Y precisamente queremos agradecer a sus directivos, a su personal, pero también a nuestro equipo técnico de producción y sobre todo a ustedes, a quienes esperamos la próxima emisión aquí, con la X en la frente.